Cuando quieras. Y muchísimas gracias de nuevo. Muy bien, buenos días. No sé si me veis y me oís razonablemente bien. Sí, perfecto. Perfectamente. Bueno, lo primero que tengo es que explicar qué hace un economista como yo en un congreso como este, rodeado de gente tan lista, ¿no? Es verdad que este es un asunto que nos debe de competir a todos y desde luego yo le llevo dedicando algún tiempo a este tema. De hecho, me ha agradado, Emilio, que una parte importante de los libros que ha recomendado, incluso me los he leído ya. Pero dejadme que haga un atrevimiento. Voy a convertirme en un algoritmo, voy a actuar como un algoritmo y voy a intentar coger casi todo lo que sabéis y voy a ordenarlo de una manera diferente. Y el resultado será una visión más global del momento en el que yo creo que estamos, no ya solo en lo que se refiere a la inteligencia artificial, sino a esto que globalmente se está llamando la revolución digital, la cuarta revolución industrial, la fusión entre el mundo físico, biológico y digital, que afecta a un montón de campos, lo sabéis mejor que yo: nanotecnología, biotecnología, ingeniería genética, la informática cuántica, que ya se anticipa, el 5G, las impresoras 3D, etcétera. Y todo esto ya está aquí. No es algo que estemos esperando que venga, que vaya a venir, sino que en gran parte tenemos ya muchos adelantos. Esta misma conferencia a través de estos medios, pues no hubiera sido posible hace 10, 15 o 20 años, ¿no? Por tanto, los tenemos aquí. ¿Cuáles son las características de un cambio tan importante como este, que entre otras cuestiones, en el caso concreto de la inteligencia artificial, y lo sabéis mejor que yo, altera incluso el patrón normal de conocimiento de los seres humanos, digamos, sustituyendo la causalidad por la correlación, que no es un cambio menor? Bueno, yo creo que nos afecta porque es una revolución muy intensa, no deja prácticamente ningún terreno de la actividad humana que no, sin tocar, sin alterar, sin revolucionar. Es posiblemente la revolución que de una manera más rápida más ha modificado toda nuestra manera de vivir, de relacionarnos, de comunicarnos, de producir, de viajar, de conocer. Ha sido una revolución amplia porque ha afectado no solo a cómo hacemos las cosas, sino a las cosas que podemos hacer gracias a la nueva tecnología y a la digitalización, que antes no podíamos hacer sin ella. Incluso en el caso concreto de la inteligencia artificial, nos cuestiona realmente quiénes somos nosotros, ¿no? A mí me ha llamado la atención el título de esta propia sesión: Inteligencia artificial y humanidad, condenados a entenderse, es decir, como si fuéramos dos sujetos distintos que estamos condenados a entendernos. No, la inteligencia artificial es un subproducto de la humanidad y debemos de entenderlo así, porque si no, no seremos capaces de actuar de manera que sea positiva para todos nosotros y no se acabe convirtiendo en una de estas muchas adversarios o enemigos que muchas de las distopías, tanto en libros como en películas, hemos visto, ¿no? Digo que es una revolución que es intensa porque no deja títere con cabeza, lo toca y lo altera todo de la vida cotidiana de los seres humanos. Es una revolución global, está dándose prácticamente a la vez en todo el mundo. Esto la diferencia mucho de revoluciones anteriores, por ejemplo, la revolución industrial, que empieza en Inglaterra y durante un siglo, 2 siglos, 3 siglos, tarda tiempo en ir extendiéndose. Esta es una revolución que prácticamente desde sus orígenes es global. En términos históricos, ya sé que tarda unos años en globalizarse, y es una revolución muy rápida, tan rápida que hay quien defiende, sobre todo neurobiólogos, que la mente humana no es capaz de adaptarse a la velocidad a la que se están produciendo estos cambios, que es una revolución que está yendo mucho más rápido de lo que somos capaces nosotros de adaptarnos, que nos está sobrepasando por la velocidad y que en general la mentalidad humana, y desde luego hablaré de ello, las instituciones humanas,
están acostumbradas a ritmos de cambio y de adaptación mucho más lentos, mucho más espaciados en el tiempo de lo que exige esta nueva revolución, y ahí surge un problema importante de choque entre los desafíos y las posibilidades que plantea la revolución digital, la revolución tecnológica, en fin, le llamemos como le llamemos, y la capacidad de adaptación y, no digo ya, de control de esa tecnología por parte de los seres humanos, ¿no? Eso quiere decir que estamos todavía viviendo un momento curioso, ¿no? Yo os voy a leer algunas noticias de prensa, no me las estoy inventando. Una filtración revela el espionaje a periodistas y opositores. 50 países usaron un programa de vigilancia israelí, según una investigación, y parece ser que tuvieron investigados incluso a primeros ministros. Otra noticia: la tecnología robótica revoluciona las intervenciones cardiovasculares. Una buena noticia, una buena posibilidad. Otra noticia: un cibersecuestro en Estados Unidos afecta a cientos de empresas en varios países. Una noticia preocupante que afecta a la ciberseguridad. Otra noticia: Bruselas investiga a Google por abusos en el mercado publicitario. Luego hablaré de ello. Estamos en ese momento de transición, de indefinición, en el cual hay grandes empresas que están abusando su posición de dominio. Otra noticia: hay que retirar de la red mensajes de odio que hacen mucho daño. Esto tiene que ver con lo que decía antes Emilio de las burbujas, del filtro burbuja, y de cómo va creando el sistema, la lógica del sistema nos va aislando y nos va encerrando y da mucho pie a estos mensajes de odio. Lo hemos visto con la supresión o la expulsión, en fin, como le queráis llamar, del expresidente Trump de las redes sociales. Otra noticia, termino pronto con las noticias: el apagón de Internet enfría las movilizaciones en Cuba. Es decir, Internet se ha convertido, y lo vimos ya también en la primavera árabe, en una herramienta de movilización social, hasta tal punto que los gobiernos, algunos gobiernos, especialmente los gobiernos autocráticos, la controlan, tienden a controlarla para que no se les vaya de las manos, y efectivamente tiene tal impacto que un apagón en Internet consigue enfriar las movilizaciones en Cuba, como podríamos haber puesto otro dato. La última noticia que os voy a dar: el director del Centro de Excelencia de Comunicación Estratégica de la OTAN. El manejo de los datos será en el futuro una amenaza a la seguridad nacional. Ni más ni menos. Estos datos, que son tan buenos y tan positivos y tan necesarios para desarrollar los avances que permiten mejorar las intervenciones cardiovasculares o que permiten adelantar determinada lucha contra determinadas enfermedades que hasta ahora no hemos sido capaces de combatir, a su vez pueden llegar a ser, según y cómo se haga, una amenaza para la seguridad nacional. ¿Qué quiero decir con esta introducción? Bueno, que estamos en los orígenes de una revolución, que ha sido, como digo, intensa, que ha sido muy veloz, que está siendo global, que está yendo muy rápido, y estamos en esa fase en la que todavía no sabemos muy bien si soplar o sorber, o hasta dónde soplar y hasta dónde sorber, o quién sopla y quién sorbe. Yo lo equiparo, por tener una referencia en el pasado, que aunque todos digamos que el futuro no se va a parecer al pasado, el pasado es la única referencia cierta a la que podemos acogernos. Yo lo equiparo a los comienzos de la Revolución Industrial, esa fase que los historiadores nos han enseñado que, bueno, no tenía todavía normas, no tenía todavía reglas, que el trabajo infantil era una cosa normal, que la jornada laboral era de sol a sol, que no había domingos, es decir, una situación que hoy nos parece increíble. Yo quiero creer que algunas de estas cosas malas, negativas, peligrosas, incluso para la seguridad nacional, en las que todavía estamos en este momento anticipando o viendo de esta revolución digital, dentro de un tiempo las veamos tan lejos como hoy vemos el trabajo infantil
o la explotación de los primeros tiempos de la revolución industrial. Pero esto exige que seamos conscientes del momento en el que estamos. Porque si este es el momento en el que estamos todavía a tiempo de tomar las riendas de este impacto social, político y sobre derechos humanos que está teniendo ya la revolución digital con todas sus dimensiones. Estamos, por tanto, muy lejos, lo decía también Emilio, de los comienzos de la época del Happy Flowers, del Internet desinteresado, de las primeras industrias o startups que aparecían en California, fundamentalmente, en Estados Unidos. Estamos muy lejos de aquel comienzo en el que la primera red de Internet se ha contado mucho, la impulsa el sector público, la impulsa el Estado. No se ha dicho tanto que porque intentó venderla y no hubo ninguna empresa privada que le viera futuro a eso, ni viera que eso podría tener ningún interés, valga esto para que todos tengamos claro, si se nos olvida que el sector privado a veces también comete errores muy gordos. Y estamos en un momento en el que a la vez, y ahora ya retomo también otras noticias más recientes, que a la vez que la inteligencia artificial completa la 10ª sinfonía de Beethoven y al parecer, según los expertos en Beethoven, bastante bien, o que la inteligencia artificial ya empieza a escribir libros, novelas bastante buenas, estamos en ese momento en el que la comisionada de Naciones Unidas llama la atención sobre los riesgos que encierra una economía de datos o una política de datos que puede afectar de manera directa a la privacidad de las personas. Yo voy a defender este último punto. Creo que si estamos en ese momento en el que todavía podemos tomar decisiones, hay que tomarlas priorizando los derechos humanos. Es una obviedad lo que estoy diciendo, pero me parece que es una obviedad tan obvia que se nos olvida 24 horas sobre 24 horas al día, ¿no? Nos ha costado mucho, a una parte al menos de la humanidad, aprobar, consensuar unos derechos humanos. Otra cosa es que luego los apliquemos o no los apliquemos. En el mundo analógico, a mí me gustaría ser capaz de pelear porque esos mismos derechos humanos los tengamos también en el mundo digital y que me sienta tan protegido, tan seguro y tan empoderado cuando me conecto a una red o cuando dejo que Cortana me diga a qué hotel puedo ir o cuando cojo un coche autónomo, que cuando me siento igual de, como digo, seguro y empoderado en el mundo analógico. Voy a hablaros de algunos de los impactos que está teniendo, ya también refiriéndome más al mundo económico y al mundo social. Voy a hablaros de lo que se llama en economía, en la nueva economía, en esto que está surgiendo ahora al calor de la revolución digital, que no sé en otros ámbitos de la investigación y de la ciencia, en el ámbito económico os aseguro que bastante más de la mitad de los libros que aprendimos en la facultad es para tirarlos a la basura, o sea, ya no valen, la economía ya no funciona así. Pongo un ejemplo muy claro, todos los economistas hemos enseñado y hasta seguro que aunque no seáis economistas lo conocéis, la oferta y la demanda se cortan en un punto, es el precio es lo que reduce y sintetiza toda la información, contiene toda la información de la oferta y la demanda. Bueno, hoy los algoritmos te permiten que haya muchos más puntos de contacto, la información que emite la oferta y la información que emite la demanda, y que el precio ya no sea el único vínculo ni el único dato relevante, en muchos casos no es ni tan siquiera importante, y eso altera mucho la manera en la que hemos entendido hasta ahora la economía. Os voy a hablar, como digo, de lo que llamamos el capitalismo sin capital. Os voy a hablar, que también lo ha mencionado antes Emilio, pero no con la palabra que está ahora más de moda, el capitalismo de vigilancia. Y os voy a hablar de los dos modelos en los que en estos momentos se mueve toda la polémica industrial vinculada a las nuevas tecnologías y a la inteligencia artificial, el modelo oligopolístico, que es el que tenemos en Occidente, o el llamado capitalismo de Estado,
que es lo que tendríamos en China. Y luego, si me da tiempo, concluiré con una de las tesis que estoy defendiendo ahora, y es que el futuro nos atropella. Coincide con lo que he dicho antes, esto está viniendo de una manera tan rápida que nos está pillando muy poco preparados. Y os pongo solo un ejemplo anticipándome a ese punto de mi intervención. Todavía estamos cerrando la reforma laboral del siglo XX, hablo de España, cuando ya nos está atropellando la reforma laboral del siglo XXI en forma de riders, en forma de empresas de plataforma, en forma de uberización del mercado laboral. Lo digo para que es una manera muy gráfica y muy visual de ver cómo esos dos mundos están chocando, cómo seguimos hablando de temas que fueron muy importantes en el siglo XX, como la ultraactividad de los convenios o cosas que son importantes, no quiero menospreciarlo, pero mientras tanto lo que tenemos es un mercado laboral y unas empresas que han cambiado radicalmente los paradigmas en torno a los que funcionaba la legislación laboral del siglo XX. Capitalismo sin capital. Os voy a poner algunos ejemplos que son muy sencillos. En este momento, una empresa como Amazon tiene un valor en bolsa que equivale al PIB de España. Esto da una idea de qué estamos hablando, porque debajo de todas estas palabras de la inteligencia artificial, etcétera, hay empresas que además, en el caso de Occidente, cotizan en bolsa y que tienen, por tanto, objetivos y intereses propios como cualquier empresa que cotiza en bolsa. Y además son muy pocas y, por tanto, ejercen un poder de control oligopolístico muy importante sobre el desarrollo de los sectores y sobre el propio control de los datos. Os doy otro ejemplo que conocéis todos. La primera empresa mundial en alquiler de vehículos con conductor ni tiene vehículos ni tiene conductores. Lo que tiene es un algoritmo. Y eso la ha convertido, estoy hablando de Uber, obviamente, la ha convertido en la primera empresa mundial de alquiler de coches con conductor, con un modelo de negocio que le va muy bien, con una valoración en bolsa altísima, y es un modelo de empresa que cualquier contable tradicional que entre a analizar sus balances, pues sus activos, pues son más bien inmateriales, son más bien intangibles. No tiene coches, no tiene conductores, no tiene, por tanto, trabajadores, apenas tiene trabajadores. Es un modelo totalmente distinto de empresa y de relación laboral, incluso, como digo, de financiación y de modelo de financiación y de cuando vas a los mercados que ofreces. Porque el tercer dato que os quiero dar es que en este momento 7 de las 10 las mayores empresas por cotización bursátil, en capitalización bursátil del mundo, 7 de las 10, a mucha diferencia de lo que ocurría hace 10 o 15 años, son tecnológicas o tienen su modelo basado en la tecnología, como puede ser el caso de Amazon, y más del 60% de su valor bursátil está formado por lo que se llama intangibles. No hay nada físico detrás, hay inteligencia, hay algoritmos, hay conocimiento, hay marca, hay prestigio, hay todo un conjunto hay valor comercial, si queréis, pero no hay lo que nosotros entendemos por aquello de, oye, ¿dónde está el edificio? ¿Dónde están las máquinas? ¿Dónde están los trabajadores? ¿Dónde están los activos? ¿No? Son tres ejemplos muy sencillos, pero que permiten ver hasta qué punto hemos dinamitado, o esta revolución digital ha dinamitado o está empezando a dinamitar lo que era el modelo económico tradicional y el modelo laboral tradicional del siglo XX. Esto va a tener mucha importancia y espero tener tiempo para contarlo, porque yo voy a defender también la tesis de que esta revolución se ha llevado por delante los paradigmas en los que se enmarcaba nuestro estado de bienestar tradicional y, por tanto, tenemos que repensar con este nuevo modelo de capitalismo sin capital cómo recuperamos o no las políticas de cohesión social, las políticas de redistribución, las políticas asociadas hasta ahora al estado del bienestar. La pandemia ha acelerado todas estas tendencias. Yo llego a la conclusión que la pandemia no ha cambiado estructuralmente ningún paradigma, más allá
que la propia hacernos muy conscientes de repente pues de nuestra propia vulnerabilidad o de la necesidad de que somos un colectivo y por tanto yo no me puedo salvar solo si no nos salvamos todos juntos, pero eso ya lo sabíamos. Por tanto, lo que la pandemia ha hecho, otra cosa es que lo hubiéramos olvidado, pero lo sabíamos. Otra cosa es que la pandemia lo ha puesto de relieve y nos ha acelerado el proceso de digitalización, nos ha acelerado el proceso de transformación de nuestra vida cotidiana, de la manera de enseñar, como he dicho antes, o de la manera de comunicarnos, o de la manera de relacionarnos, que ya estaba, que si la hubiéramos hecho de todas maneras, a lo mejor hubiéramos tardado 5 años y aquí la hemos hecho en 5 meses. Pero la pandemia en ese sentido forma parte de este futuro que nos atropella y nos ha evidenciado y nos obliga a tomar decisiones mucho más importantes y mucho más pronto. Todo esto ayuda a configurar la tesis de que estamos ante una revolución muy diferente a lo que podríamos las dos revoluciones tradicionales que se suelen mencionar, la agricultura, la industrialización. Bueno, esta es muy distinta, muy diferente, es mucho más intensa, como he dicho, es mucho más rápida y nos obliga a posicionarnos a los seres humanos a una velocidad a la que no estamos acostumbrados. Y desde luego obliga a una adaptación de nuestras instituciones a una velocidad a la que no estamos acostumbrados. La importancia de esto, yo lo cito, hay una evidencia muy clara en estos días, sabréis, está en la prensa, que hay una escasez importante de microchips y que eso está paralizando líneas enteras de producción de varias industrias, por supuesto la de los automóviles, pero otras muchas más, ¿no? Lo cual es simplemente un indicador de hasta qué punto hoy ya la industria depende de, en fin, una de esas cosas que todo el mundo identificamos con la revolución digital, como son los microchips. Y me permito lanzar una pequeña provocación. Yo digo que la siguiente pandemia, si la siguiente pandemia es una pandemia digital, es un virus informático, yo creo que tendremos afortunadamente menos muertos, pero que el desastre económico y social será mucho mayor que el que hemos tenido con el COVID. Lo cual vuelve a ser otra prueba de hasta qué punto estamos organizando nuestras vidas, nuestra manera de entendernos, nuestra manera de relacionarnos, lo estamos organizando en torno a una tecnología que todavía no hemos decidido si soplar o sorber. Todavía no hemos decidido qué queremos hacer con ella y todavía no hemos decidido en qué condiciones y con qué marco estamos dispuestos a apoyarla para que se magnifiquen sus aspectos positivos y se minimicen sus aspectos negativos, muchos de los cuales, y entro ya en ello, capitalismo de vigilancia, hoy por hoy forma parte de la lógica del sistema. No son fallos, forma parte de la lógica del sistema como se entiende hoy un sistema que está en Occidente controlado por un oligopolio de empresas privadas y en China por un oligopolio también de empresas del Estado, aunque coticen en bolsa, empresas del Estado. Es evidente que los datos, lo habéis dicho, es en fin, el petróleo, es el elemento fundamental sobre el que se basa toda esta construcción de la revolución digital. El dato es evidente que es toda información, cuantitativa o cualitativa, que permite conocer o deducir algo. Me ha gustado la expresión la definición esta que has dado, Emilio, a ver, me la he apuntado, pero no sé dónde está, de la inteligencia artificial como que permite predecir. Eso es clave que lo tengamos siempre en cuenta, porque permite predecir no siempre para hacernos más listos, no siempre para anticiparnos. A veces y en determinados usos y segmentos económicos de la utilización de los algoritmos y de la inteligencia artificial, permite predecir para intentar influir sobre la actuación futura, controlar la actuación futura, condicionar la actuación futura. Y esto no hay que perderlo de vista. Posiblemente en unos campos de la investigación no, pero os puedo asegurar que en otros campos de la investigación sí. Y alguien dirá, hombre, la publicidad toda la vida ha intentado influir sobre la relación entre los seres humanos y el consumo. Es verdad, los anuncios ya se hacen haciendo estudios previos de
de motivación, estudios previos de psicología, estudios previos de qué es lo que nos llama la atención, etcétera, etcétera, y han intentado que compremos este coche y no otro, o que compremos coche en lugar de ir andando a los sitios. Esto no es nuevo. Lo que es nuevo es la extensión con la que se está haciendo y que se está haciendo por primera vez con una manera de captación de datos que como mínimo afecta claramente a nuestra privacidad y además nos genera una relación asimétrica entre nosotros, supuestos dueños de los datos, y quienes utilizan para enriquecerse nuestros datos sin a veces ni tan siquiera pedirnos permiso. Ese es el punto. Tiene arreglo, ¿eh? Esto no invalida la economía de los datos, ni invalida la necesidad de los datos para mejorar la tecnología, pero tenemos que ser conscientes de este problema porque es como tendremos capacidad para ponerle problemas. Los datos los sabéis, los hay personales, los hay de cosas, todo lo que se empieza a llamar la inteligencia artificial suele ser, el Internet de las cosas suelen ser datos de cosas, se utilizan ya los datos incluso para seleccionar la cantidad de agua con la que se debe gota a gota regar una vid para que salga una buena uva, es decir, está ya muy extendido también este manejo de los datos y pueden ser activos o pasivos, es decir, pueden ser estos que nos piden el permiso, el cookie famoso que te pide autorización, hasta qué punto es una autorización realmente informada y consentida, pues los abogados están hablando de ello, pero lo que a mí más me importa es que está bastante, en fin, demostrado, consensuado o aceptado que prácticamente el 70% de los datos que se utilizan en este momento son datos pasivos, datos que se obtienen sin ni tan siquiera saberlo nosotros, sin ser ni tan siquiera conscientes que estas máquinas de las que nos estamos rodeando y que tan felices nos hacen y tanta comodidad nos proporcionan en nuestra vida, y lo digo sin ninguna ironía, a la vez nos están vigilando. Y como se suele decir en estos casos, el mayor espía lo llevamos en el bolsillo todos. Es este aparato, el iPhone. Este aparato es el mayor espía y con tranquilidad lo llevamos y además nos genera una dependencia, luego hablaré de ello, hasta el punto, estoy seguro que casi todos, es casi lo único por lo que volvemos a casa si se nos ha olvidado, porque el nivel de dependencia que hemos generado con el iPhone es muy elevado. Si los datos son, como estamos diciendo y como se ha dicho ya, tan importantes, hay que aclarar que nosotros somos el producto que se vende cuando nos piden la autorización de las cookies o cuando se nos pide permiso o mucho más en el caso que no se nos pida permiso de los datos. Son nuestros datos, es nuestra vida, es trazar un perfil, un patrón, predecir nuestra actitud, nuestro comportamiento para intentar, obviamente, influir en ellos. No es un saber desinteresado, es una manera de utilizarnos como materia prima a través de algoritmos, que también se ha dicho, algoritmos que tienen sesgos y se empieza a ver, al menos con una gran claridad en estos inicios de todo el proceso, con varios casos en los que algoritmos de reconocimiento facial pues han señalado como culpable de un delito a alguien que había sido totalmente inocente y se ha demostrado después que era totalmente inocente. Y no lo ha hecho por un error, lo ha hecho por un sesgo, porque estaba programado con los sesgos de sus programadores y leía las fotos y buscaba en las fotos cosas sesgadas desde sus propios sesgos. Esto tiene importancia. Hombre, si me detienen porque me han acusado de un delito que no he cometido, tiene mucha importancia. Pero tiene también mucha importancia si, como ya empieza a tener muchas empresas que las relaciones laborales las someten al algoritmo y muchas veces las carreras profesionales, incluso las contrataciones, se ayudan de un algoritmo y en muchos casos las decide un algoritmo, pues hombre, si al final me expulsan de mi trabajo porque el algoritmo ha decidido que lo que sea, pues tiene mucha, y eso lo ha hecho en base a los sesgos, tiene mucha importancia. O si al final el banco
no me da un crédito porque su algoritmo, que me ha analizado, que me ha estudiado, que ha tenido todos mis datos, que ha trazado un perfil y que hace una predicción a partir de ese perfil en el cual me sitúa en el lugar de mal pagador, pues el banco me niega el crédito. Y todo eso lo hace el algoritmo con un sesgo. Hombre, me está dando un perjuicio muy importante y es importante que veamos el tema del sesgo. Por tanto, ahí tenemos un primer asunto para esta defensa de los derechos digitales. Los algoritmos tienen que tener menor opacidad, tienen que tener mayor transparencia y hay que buscar alguna fórmula. Yo no he leído todavía, más allá que la denuncia de la situación, no he leído todavía grandes propuestas sobre cómo se puede hacer, sin perder tampoco lo que es, en fin, como la Coca-Cola, ¿no? Su fórmula concreta y la patente que pueda tener el algoritmo, pero asegurarnos que de alguna manera algoritmos a los que le estamos ya encargando la toma de decisiones tan importantes sobre nuestra vida, hombre, por lo menos las tomen de una forma más objetiva o menos sesgada de lo que suelen hacer, ¿no? Sobre todo, sabéis que más mejor que yo, los algoritmos los hay de dos tipos, los que funcionan con reglas, el ejemplo típico, el del piloto automático de un avión, o el de inteligencia artificial que aprende. Va viendo, va aprendiendo y él es el que va decidiendo lo que es importante y lo que no es importante y va trazando y va llegando a conclusiones muchas veces, eso está muy demostrado, lo sabéis, a las que nosotros no hemos llegado. Es lo que he dicho antes, no solo nos hacen las cosas de una manera distinta, sino que nos permiten hacer otras cosas con las que nosotros no hubiéramos llegado. Claro, la pregunta es, si los datos son tan importantes para todas estas nuevas tecnologías, para elaborar patrones, para predecir, para ajustar nuestro perfil y para ajustar la publicidad y hacerla más personalizada, que es la gran palabra. Para personalizar también la información. Yo no sé si a vosotros os pasa, supongo que sí, pero cuando Google, que ahora tiene una gran batalla con los medios de comunicación, te selecciona una cantidad de información, la hace también en función de tus clics y en función de tus intereses, de lo que entiende que son tus intereses y de aquello que más has prestado atención y por tanto te va reforzando a ti mismo, esto es lo de la burbuja que decíamos antes, te va reforzando a ti mismo en tus propias creencias. De la misma manera que la gente a la que sigues, los tweets que retuiteas, te van configurando una personalidad, un perfil tuyo que el algoritmo refuerza haciendo que solo o prioritariamente escuches a gente que dice lo mismo que tú y te relaciones con gente que piensa lo mismo que tú. Esto es un grave peligro para nuestro sistema democrático. Ya no solo porque es una fuente de manipulación, una fuente de lo que hemos visto antes, de mensajes de odio, que puede ser una fuente de fake news. Es que incluso aunque no lo fuera, la creación de burbujas y la separación de los seres humanos en mecanismos, en silos de autoafirmación, rompe la base de la comunicación, la base del diálogo, la base de la apertura de mentes a quien no es como tú, no piensa como tú y no razona como tú, que es sobre lo que está construido la democracia. Por tanto, hay una realidad motivada por ese afán comercial de la personalización que inicialmente viene impulsado por la publicidad y por rentabilizar al máximo el anuncio, asegurándome que te doy exactamente lo que creo que te interesa y no te castigo con cosas que no te interesan, que está teniendo ya efectos importantes sobre la propia democracia. Seguramente un fenómeno como Trump o como el asalto al Capitolio no hubiera sido posible sin las redes sociales, así actuando las redes sociales. Sin estas redes sociales no hubiera sido posible, como tampoco hubiera sido posible, lo he dicho antes también, la primavera árabe. Pero tenemos que ser conscientes de que hay ahí un impacto que está muy condicionado por la propia lógica actual de funcionamiento de estos mecanismos y con el uso y el objetivo con el que utilizan los datos. Claro, si el dato es nuestro y las empresas lo necesitan, ¿qué hacen para conseguirlo? Bueno, en primer lugar, ampliar el espectro de sitios donde pueden coger datos, y ya tenemos, en fin, cantidad de mecanismos, al final hasta la nevera de nuestra casa, por supuesto el coche autónomo,
por supuesto, en fin, todo lo que en nuestra casa nos conecta con la red para que vaya recogiendo todos esos datos y también generando adicción, que entremos mucho, que trabajemos mucho en la red, que tengamos necesidad de cada vez que nos un ping, abrir a ver qué es, mirar a ver qué es, contestar si hace falta, etcétera. Por tanto, hay técnicas que están utilizando para generar esa adicción que está muy estudiado en otros ámbitos, incluso en ámbitos de la alimentación, también está muy estudiado qué tipo de sabores puedo ponerle a un producto determinado para que a la gente le guste y sea un poco adictivo. No estoy entrando en el ámbito, digamos, de si eso es legal o no, no quiero entrar ahí, sino en el ámbito del esfuerzo que están haciendo en este momento para que les demos muchos datos, les demos acceso a muchos datos nuestros, cuantos más mejor, no ya solo en términos, como he dicho, de más aparatos que cojan datos, sino más veces entremos a coger datos, ¿no? En este momento, los españoles, según dicen las estadísticas, estamos 5 horas y 18 minutos al día conectados en alguna de las aplicaciones a Internet. 5 horas y 18 minutos. Esto, muy pocas otras cosas lo consiguen y no se consigue si no hay un esfuerzo, digamos, en generar esta adicción y en generar esta manera de actuar. Por tanto, ahí estamos un poco en manos de una lógica económica y una lógica comercial que utiliza estas tecnologías para atentar, no sé si la palabra es muy fuerte, pero como mínimo violentar nuestra privacidad. La mayoría de las veces nos quitan datos sin saberlos, para conocer, predecir y condicionar nuestra actividad, nuestras decisiones, nuestros actos y también para generar pozos, silos, burbujas aisladas que radicalizan y polarizan a la sociedad. Esto es así hoy. Vuelvo a insistir, esto es así hoy. Y es así no por una maldad de la tecnología, es así porque la lógica con la que hemos construido este sistema, que repito, hoy está en manos de muy pocas empresas, las que controlan la infraestructura, las que controlan la programación, el acceso a los datos, etcétera. La lógica comercial de las empresas les lleva a que sea así. Ha habido casos, lo habéis citado, el caso de Cambridge Analytica es de manual, el caso de las filtraciones de Wikileaks, de Snowden, es de manual, y todo esto es lo que está permitiendo que en este momento se hable de lo del capitalismo de vigilancia, esa sensación de que el modelo capitalista, de este capitalismo sin capital que hemos mencionado antes, de este nuevo modelo comercial vinculado al grueso de lo que es la revolución digital, necesita los datos y para obtener los datos necesita vigilarnos. Y nos sentimos más o menos vigilados. Aquí se puede aplicar lo que se ha dado a llamar la paradoja de la privacidad. Cuando hablo con la gente, con amigos de estas cosas, siempre te dicen aquello de yo no tengo nada que ocultar. Y yo siempre digo lo mismo, si no tienes nada que ocultar, ¿por qué pones cortinas en tu casa? No, es que no quiero que me vea el vecino. Bueno, entonces, en tu casa no pones cortinas para que no te vea el vecino, pero aquí o en el iPhone o en cualquier aplicación, ahí no te importa que te vea todo Dios y que manejen tus datos y que suban, bajen, la mayoría de las veces tú ni te enteres, haya un mercado negro de datos, se utilicen para no se sabe también en algunos casos, que eso no te importa. Eso es lo que llamamos o lo que se llama, ¿no? La paradoja de la privacidad, de cómo en el mundo analógico lo tenemos muy claro y somos muy firmes defensores de nuestra privacidad, pero luego cuando nos enteramos a través de Snowden que el gobierno americano nos está espiando a todos sin nuestro permiso, pues da la impresión que lo asumimos como, bueno, en fin, esto es inevitable, las nuevas tecnologías. No, perdón, es tan indignante como si me espiaran al viejo estilo analógico, ¿no? Creo que tenemos que conectar este punto, lo he dicho ya varias veces, con
con el modelo en el que hemos desarrollado en este momento, se está desarrollando esta revolución. Hoy, no cuando empieza Internet, no cuando se liberaliza la inversión en cable. Sabéis que Internet tiene varios hitos. El cable de fibra óptica es un hito, por supuesto antes los PCs es un hito, pero no incluso después de la explosión de las .com en el 2000, pero se va concentrando cada vez más el modelo y hoy se habla de, en fin, hay algunos que les llaman de GAFA, el grupo GAFA, Google, Apple, Facebook y Amazon. Otros a este grupo le añaden Microsoft, incluso IBM. Este grupo controla el 70% de mercado. Controla el 70%, lo he citado antes. Hay problemas con Google, por ejemplo, con el monopolio que está haciendo o que tienen en este momento del mercado de la publicidad, pero por supuesto también del mercado de los buscadores o los roces que ya está teniendo con los medios, la prensa, los medios de comunicación, porque hasta les chupa de alguna manera las noticias y la información. Por tanto, ahí hay una lógica, repito, son empresas privadas que cotizan en bolsa y que buscan el beneficio. No buscan el bienestar del planeta, pueden tenerlo como uno de sus objetivos, como pueden tener uno de sus objetivos el hacernos la vida más fácil, pero su objetivo fundamental es ganar dinero. Y ganar dinero con la lógica que me permite ganar dinero dentro de la ley, y ahí es donde yo voy a incidir ahora, que habrá que cambiar la ley, al menos en dos aspectos que ya se está trabajando mucho en ello. Primero, el más evidente, son un monopolio. Bueno, pues tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea tenemos leyes antimonopolio. Empecemos a aplicarlo, ¿no? Ahí ha habido ya varias sanciones por parte de la Unión Europea. Sabéis que en Estados Unidos se está revisando también la legislación antimonopolio. Ha habido sanciones también, ya no las que hubo, por ejemplo, en Facebook con el tema del caso Cambridge Analytica, que fue una sanción, en fin, creo recordar que unos 3.000 millones de dólares, ¿no? Pero también en el ámbito del monopolio, la política de defensa de la competencia y la política de quitarles ese monopolio. No sé hasta qué punto este sector, como decimos o dicen los economistas, podemos equipararlo al de las telecomunicaciones al principio del siglo XX. No lo sé, pero desde luego que esté en manos de 4, 5 o 6 empresas todo lo que hacemos y todo lo que podemos hacer y todos nuestros datos y la gestión de los mismos es preocupante, al menos contradice el relato que con el que hemos vivido estos últimos años en Occidente, en Europa y en Estados Unidos. Y el otro es el control sobre los datos. Esto también es un asunto que está muy encima de la mesa. Sabéis que la Unión Europea tiene un reglamento general de protección de datos, que en Estados Unidos se anda un poquito más atrasado el asunto, que tenemos, y hoy seguro que escucharemos voces que dicen que si nos ponemos muy puristas en este asunto le daremos la ventaja competitiva a China, que desde luego la impresión que da es que esto de la privacidad y la privacidad de los datos le importa un bledo, pero yo me niego como ciudadano europeo, que nos ha costado mucho tiempo tener una democracia y una protección de los derechos humanos y una protección de la privacidad, me niego a perder todo eso en las redes sociales, o me niego a perder todo eso en Internet, o me niego a perder todo eso ante un programa de inteligencia artificial. ¿Es la opción europea la manera correcta de hacerlo? No lo sé. ¿Es la que estamos haciendo en España, que también se está trabajando en esta línea? No lo sé, pero algo hay que hacer. Algo hay que hacer para enmarcar cómo y en qué condiciones estas 4, 5 o 6 empresas acceden a nuestros datos y luego qué hacen con ellos, cómo controlamos lo que hacen con nuestros datos. Creo que este es uno de los puntos claves en los que estamos hoy, porque según lo resolvamos, vamos a determinar mucho del futuro. Si al final somos capaces de, por seguir con el símil, prohibir el trabajo infantil y poner la jornada de 8 horas y exigimos algunas cuestiones más, podemos ir por un camino. Si no lo hacemos ahora, iremos por otro camino. ¿Será el otro camino el de China? Bueno, yo tampoco estoy muy seguro, ni quiero ponerme catastrofista.
Sabéis que China también tiene 3 grandes empresas, Baidu, Alibaba y Tencent, y ahí están claramente y directamente sometidas al Estado, es el capitalismo de Estado, con un objetivo, con 2 objetivos explícitos, públicos, por parte del gobierno chino. Primero, ser la primera potencia mundial en inteligencia artificial en el 2030. No, esto es público. Y segundo, utilizar las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial para controlar más y mejor a sus ciudadanos. China es evidente que no es una democracia. China forma parte de una cultura, incluso si queréis, nos remitimos a Confucio, una visión distinta del individuo y de la comunidad. Perfecto, lo acepto, es distinta, pero también es público y notorio el programa de control social que ha lanzado el gobierno chino, donde, en fin, por la información que tenemos, se va trabajando con una cartilla en la que te van poniendo si eres bueno o eres malo en función de lo que te van diciendo la información de los datos. Si te saltas un semáforo en rojo, pues tienes una penalización, y si ayudas a una viejecita a cruzar la calle, tienes algo positivo, ¿no? Y todo eso al final, toda esa suma de beneficios o de castigos, o en fin, de puntos rojos o de puntos verdes, se acaba transformando en tu valoración frente al conjunto de la comunidad y te puede dar derecho a accesos o a privilegios que de otra manera no tendrías, o te puede dar derecho, te puede llevar a pérdidas y a dejarte un poquito fuera. Ese es el modelo que se va a acabar imponiendo en Occidente si no hacemos nada hoy. Bueno, no lo sé, pero la prueba de que también en Occidente estas empresas oligopolísticas que están sometidas al dictado del mercado y del beneficio tienen una connivencia muy elevada con los gobiernos, pues la podemos ver con 2 o 3 ejemplos muy concretos. Alguno lo he mencionado antes, sobre cuando en Estados Unidos empiezan a revisar la legislación para obligar a las empresas, a este tipo de empresas, a responder por el contenido que circula por sus redes. Ellas están en esta fase de no lo regules tú, déjame autorregulación. Y por tanto, soy yo, Facebook, soy yo, Twitter, quien decide expulsar a Trump porque ha puesto mensajes malos. ¿Ese es el mejor modelo? Joder, seguramente hemos sido muchos los que hemos aplaudido cuando han expulsado a Trump, ¿no? Pero yo me quedaría más tranquilo si lo decide un juez, que no lo decide la empresa, ¿no? Porque al final puede acabar la empresa decidiendo que expulsa, pues no sé, a los valencianos o a los zurdos, me da lo mismo, ¿no? Claro, yo creo que eso no puede ser en un momento en el que estar o no en ese tipo de medios es tan determinante para nuestra vida, no puede ser una decisión de la empresa de manera no reglada y de manera no controlada. Termino ya con lo de el futuro nos atropella. Ya creo que estoy acercándome a la hora que me habéis dado, que habéis sido muy generosos. Lo he dicho antes, la transformación que estamos produciendo es tan general en todos nuestros ámbitos de la vida, desde luego el mundo laboral, desde luego el mundo educativo, que os voy a decir, lo que ha representado la pandemia para entender que puede haber maneras diferentes de enseñar y de aprender, que no es lo mismo de siempre por Internet, es aprovechar Internet para hacer cosas distintas. La medicina, ni os cuento, la investigación, el transporte, la comunicación, está todo revolucionado, hasta el punto que cuando tú pones, es un ejercicio que si os interesa os lo envío, lo he hecho en una slide, tú pones lo que son las características esenciales de lo que ha sido nuestro modelo social desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, lo que hemos dado en llamar el estado del bienestar europeo, en parte también americano, y pone sus características que lo definen y que lo configuran en su forma actual, han saltado por los aires prácticamente todas. Todos los parámetros que marcaron y enmarcaron nuestro estado social y de derecho y nuestro estado del bienestar están o saltados por los aires o muy deteriorados y muy afectados por el impacto de todo lo que va a significar la revolución digital y la inteligencia artificial. Y esto quiere decir que si en este nuevo modelo, que yo soy partidario, por supuesto, en todas las cuestiones, aunque no lo fuera, es imparable, pero es que además soy partidario, si no reformamos
los parámetros, si no asentamos un modelo de bienestar, de cohesión social y de protección de los derechos sobre unos parámetros diferentes a aquellos sobre los que lo hicimos en la posguerra mundial, nos quedaremos sin estado del bienestar, nos quedaremos sin estado de derecho, porque saltará por los aires como consecuencia del impacto que ya empieza a tener y que ya estamos viendo de todo lo que significa la revolución digital. Y por contra, si lo hacemos bien, si somos ágiles nosotros, tanto como está siendo la tecnología y los avances que estamos viendo, en adaptarnos y en intentar controlar, por eso no me gustaba el título de la charla de hoy o del seminario de hoy, porque es nuestra, la inteligencia artificial es hijo nuestro, lo hemos creado los humanos. Por tanto, podemos aspirar a enmarcar su utilización en unas normas que nos garanticen que nos quedamos con lo bueno e intentamos controlar, arrinconar, minimizar lo malo. Y desde luego yo creo que merece la pena seguir peleando porque en ese mundo digital podamos seguir manteniendo nuestros derechos, nuestra privacidad y nuestro estado de bienestar. Y ahí lo dejo. No. Como he dicho al principio, no os habré dicho nada nuevo, pero creo que he ordenado o he intentado ordenar un conjunto de cosas que están fluyendo y flotando por ahí, flowing in the wind, como decía Bob Dylan, pero para poner el foco en lo que a mí hoy me parece más relevante, y es esa idea de que la revolución digital es muy importante, está siendo brutalmente transformadora y revolucionaria de lo nuestro, de nuestra manera de ser, de vivir y de pensar incluso, y que no estamos preparados ni nos estamos preparando al ritmo adecuado para hacer frente a lo que ya está aquí y a lo que nos viene. Esa llamada de atención es con la que me gustaría que os quedarais. Gracias. Muchas gracias, Jordi. Voy a ver si me permite la aplicación compartir vídeo, que parece que no. Espero por lo menos me veas. Mira, esto es el problema del online. Ahora voy a intentarlo otra vez, por lo menos por vernos la cara. Pues claro, no me deja compartir vídeo. Pues nada. Oye, lo que he comentado al principio, o sea, un lujazo. Ya he dicho que teníamos un día pleno de grandes ponentes y tu charla me ha parecido espectacular. No lo siguiente. Eso que has comentado de que no ibas a comentar cosas nuevas, ya te compro que no. Yo estaba aquí apuntándome un montón de cosas y la verdad es que cuando lo ves con esa visión tan global, pues hay puntos que tú lo tienes en zonas oscuras y te agradezco de verdad que hayas puesto, digamos, la luz en ese tipo de cosas. Parece que la gente en el chat no se anima, me voy a animar yo. Hay un par de cosas que yo te quería preguntar por tu formación como economista y por tu anterior trabajo como ministro, para ver, muchas de estas cosas son opiniones. Evidentemente estamos en un mundo que está cambiando muy rápido y muchas cosas son opiniones, pero me interesan tus opiniones particularmente. Has comentado el tema de que nuestro estado de bienestar iba a cambiar, o por lo menos se iba a transformar. En eso te lo compro. Y hay ahora mismo una teoría del salario universal, que justamente los grandes dueños de las grandes compañías que estamos hablando todo el día son justamente los que han puesto encima de la mesa. El tema de, oye, se hace necesario tener un salario universal hacia el mundo al que vamos. Entonces, esa sería mi primera pregunta. ¿Qué opinas tú de ese salario universal mínimo para todo el mundo? ¿Cuánto tiempo me das? Porque de eso sí que sé. Intentaré ser un poquito. Intentaré ser rápido y breve porque me gusta cómo lo has expresado, el salario universal y no tanto una renta básica, porque la renta básica tiene una concepción distinta. Yo en España he sido de los defensores desde el año 2000 por lo menos de la renta básica, en el sentido de derecho universal a la subsistencia, es decir, en una sociedad justa. Nadie puede morirse de hambre y, por tanto, tiene que tener garantizado una renta básica. Eso luego se ha ido derivando y se ha ido confundiendo con una renta mínima
o el ingreso mínimo vital, que va focalizado solo a combatir la pobreza, o con un mal uso, desde mi punto de vista, del propio concepto de renta básica para decir, oiga, si el mercado laboral se va a ver transformado por lo que seguimos llamando robots, y el trabajo humano se va a ver también, digamos, disminuido, teniendo en cuenta además que, a diferencia de otras veces en las que ha habido revoluciones tecnológicas, la mayoría de los economistas os dirán que la historia demuestra que la revolución tecnológica acaba no generando menos trabajo, sino más trabajo. Todo esto es verdad, con dos diferencias o con dos matices. Primero, que esta es la primera vez que tenemos una revolución tecnológica que no solo va a sustituir fuerza, sino también inteligencia. Es la primera vez que pasa esto. No es una máquina que permite coger 3 toneladas, que el ser humano no puede cogerlas, sino que va a sustituir la inteligencia del ser humano. Y en segundo lugar, siempre se nos tiende a olvidar el periodo transitorio. Claro, seguramente el que dentro de 30 años recuperemos la cantidad de trabajo no quiere decir que durante 30 años no estemos pasándolo muy mal. Y vinculado a eso se dice, bueno, hagamos una renta básica, un salario, me gusta más esta expresión. Yo eso lo veo inevitable, te lo digo rápidamente. El cómo lo hagamos y el cómo se financie, bueno, sobre eso, en fin, dirigí una investigación para el Observatorio Social de la Caixa sobre este asunto el año pasado. Incluso tengo alguna propuesta de cómo lo podemos vincular a algunos de los mecanismos que ya existen. Por ejemplo, casi todos los que presentemos IRPF, hay una parte de nuestra renta, que es la renta mínima vital, que el Estado considera que es tuya y que no te la puede gravar porque es lo mínimo imprescindible para vivir. Y eso nos lo quita. Bueno, podíamos tener la interpretación de que es una renta básica que el Estado nos devuelve. Nosotros pagamos por el total de nuestros ingresos y el Estado nos devuelve eso como renta básica. Si fuera así, ya tenemos a todos los que declaramos IRPF perceptores de renta básica, ¿no? Y si lo integramos y lo conectamos con el ingreso mínimo vital, es decir, se puede ir generando un tejido en el cual esto sea bastante más factible de lo que en este momento parece. Si además se plantea, y a mí no me parece ninguna tontería esto de que de manera rápida los robots paguen cotizaciones sociales, pues puedes rebajar cotizaciones sociales y a cambio de eso o transformar una parte de la cotización social en renta básica, ¿no? Pero lo importante, que es lo que a mí me parece más revolucionario de lo que está ahí, es que estamos hablando en el fondo de cuál es el papel del trabajo en nuestras vidas, de cuál es el papel del trabajo humano en el modelo económico de los robots, por simplificar, y de cuál es el papel del trabajo en nuestras vidas, porque hasta ahora el trabajo ha sido nuestro medio de sustento y en muchos casos nuestro lugar de realización personal. Si todo eso cambia y vamos a una sociedad en la cual va a haber más ocio, lo digo en sentido positivo, no más paro, más ocio, y para eso hace falta que tengas la vida asegurada, no te mueras de hambre al menos, eso es un replanteamiento y un cuestionamiento brutal de todas nuestras relaciones y de todas nuestras concepciones. Esa derivada de transformación es la que a mí me parece más importante señalar, que va mucho más allá incluso que el debate sobre el salario universal, que ya te digo, yo de entrada soy claramente partidario. Otra cosa es que luego tendremos que ver hasta dónde llega, hasta quién le llega, cómo se financia, etcétera, etcétera. Pero el concepto lo apoyo totalmente. Pues muchas gracias. Que espero que me estéis oyendo. Me da problemas de conexión. Doy paso a Ana Berenguer, que es nuestra directora general de Políticas Públicas, que te quería hacer una pregunta. Nuria, tienes el micro activado, creo. Hola, hola Jordi, buenos días, ¿me oyes? Hola, ¿qué tal? Sí, sí, te veo perfectamente, incluso te veo perfectamente. Anda, también, vale, perfecto. Yo a mí no me veo, no sabía si me estabais viendo. Bueno, gracias, como siempre es un placer escucharte. La verdad que, bueno, me interesaba, digamos, compartir contigo, si acaso brevemente, has hablado mucho del tema de los datos. Creo que todas las administraciones
como bien has dicho, con ocasión del COVID, que ha puesto de manifiesto limitaciones y a la vez oportunidades, pero bueno, es un tema que bueno, tú y yo hemos hablado en numerosas ocasiones y nos interesa desde antes, ¿no? Para mí en particular el COVID ha supuesto una oportunidad para acelerar todos estos cambios a nivel de datos. Ahora mismo en la Generalitat Valenciana, digamos, estamos inmersos en un proceso enorme de intentar transformar, digamos, y superar los problemas que tenemos para obtener un mejor uso de datos para toma de decisiones internas, pura evaluación y diseño de políticas públicas y también, digamos, para dar acceso a nuestros propios datos a investigadores que nos ayuden con esta labor. Los problemas son enormes. Es decir, aquí hay, digamos, los problemas de interoperabilidad de todas las bases de datos, de los silos de los datos, de la poca capacidad tecnológica de la que muchas veces tenemos disposición y propia capacidad para hacer cambios ahí, y problemas enormes de gobernanza. Pero te diría sobre todo, además de la gobernanza, que además es un tema que creo que has mencionado, es un tema que a nosotros le estamos dando muchas vueltas, probablemente tengamos que hacer cambios legislativos para poder afrontarlos. En breve, digamos, terminaremos y tendremos más claro cómo y lo vamos a hacer. A mí en particular, y esto me interesa mucho porque el tema de los recursos me interesa, habida cuenta toda tu experiencia, si tienes alguna opinión, el tema de la gobernanza y de los recursos humanos me parece clave. Porque, es decir, quizá la figura del Chief Data Officer, que ahora está tan de moda, ¿no? Que otros países han hecho, que nuestro propio gobierno central acaba de nombrar por fin a un Chief Data Officer con el que estuvimos además reunidos hace un par de semanas en la Comunidad Valenciana. Pero ¿y qué hacemos con los analistas de datos? Es decir, o sea, el mundo ideal, si yo he tenido, que lo he dibujado en numerosas ocasiones, que organizar la figura de personal, la ley de función pública nos limita mucho en ese sentido. Entonces, una figura de un Chief Data Officer centralizando con pequeños grupos de analistas de datos en todas las áreas de gobierno se me antoja como la solución ideal, pero las limitaciones son enormes. Además de algo que además tú y yo hemos hablado en numerosas ocasiones, que es la dificultad de la transformación cultural de la que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, aprovechaba también para pedirte tu opinión y para comentarte que todo esto estamos avanzando y que pronto, con un poco de suerte, tendremos claro cómo podemos realmente establecer la plataforma y el marco definitivo para todo esto que con el COVID hemos hecho con pilotos de uso, es decir, hemos hecho muchos casos de uso, desde con el tema de las vacunas, con grupos de investigación de toda la comunidad, hasta con el equipo con Nuria Oliver y para esos modelos de inteligencia artificial para predecir casos de COVID. Es decir, hay casos de uso aislados que ahora mismo que estamos a punto, ojalá nos dé tiempo a terminar este mismo año de oficializar y de establecer el marco definitivo, pero las limitaciones y las dificultades se me antojan enormes. Pero bueno, no cesamos y me encantaría saber si tienes algún consejo para nosotros en esta ardua tarea. Muchas gracias, Ana. Y la verdad es que, en fin, yo siempre pongo a la Generalitat como modelo, ¿no? A pesar de en estos temas, y en otros también, pero en estos temas especialmente, ¿no? Yo creo que hay dos cosas que me sugieren, o tres, lo que me dices. Primero, seguir intentándolo. Hay que hacerlo lo que sea. Yo creo que nombrar un responsable es muy poco, pero es mejor que nada. Yo creo que a lo mejor, yo qué sé, reducir o mejorar la interoperabilidad entre los edificios es muy poco, pero mejor que nada, ¿no? Yo creo que aquí hay que ir andando y que se va haciendo camino al andar, ¿no? Dos, que aquí también funciona lo del ruido, ¿no? Mencionaba antes el libro de Kahneman, que yo también os recomiendo efusivamente, ¿no? Es decir, yo confío para los que tenemos el miedo o la sospecha de que el modelo chino de control
se pueda extender a Occidente de alguna forma. Yo confío mucho en la capacidad de chapuza del ser humano, quiero decir, confío en que no somos tan perfectos como para que seamos capaces de hacerlo de manera perfecta, ¿no? Esto ya lo vimos también con la Unión Soviética y cómo saltaron por los aires al final, ¿no? Es decir, la capacidad de error a veces puede jugar en sentido positivo. 3. Conecta con una de las tesis fundamentales que he defendido, y es que todo esto está yendo mucho más rápido que nosotros. Te puedo poner varios ejemplos, y perdonadme aquí un minuto de propaganda, ¿no? En el 2007, que ya empieza a hacer años de ello, el Congreso de los Diputados, a iniciativa mía, y lo aprobó por unanimidad, la Ley de Administración Electrónica. El 2007. No se ha aplicado. No se ha aplicado. Y ya entonces se veía venir lo que iba a venir. Pero bueno, llega otro ministro, llega otra administración, llega otro partido, llega no sé qué, y ahí sigue. Y ahora de repente, 15 años después, pues volvemos a descubrir que nuestra administración ha de ser... Eso es lo que a mí más me desespera, quizá ya también por un problema de edad, ¿no? Y es que ya me doy cuenta que volvemos a hablar temas que a los 20 años yo ya hablaba de ello, yo y mi gente, quiero decir, hablábamos todos de ello. No es que yo fuera un antecesor o una persona muy futurista, ¿no? Yo creo que hay que tomar conciencia de que este cambio, si lo queremos hacer bien, requiere transformaciones muy gordas. Muy gordas. Yo soy muy drástico y lo he dicho de una manera muy visual. La mitad de mis libros de economía van a la basura. Lo cual, por cierto, quiere decir que la mitad de los programas que estamos enseñando en las facultades económicas a lo mejor tienen que ir a la basura. Pero es que la mitad de los libros de derecho van a la basura. La mitad de los libros de derecho administrativo tienen que ir a la basura. Es que la mitad de las leyes y de la normativa laboral tiene que ir a la basura. Hasta que no entendamos el carácter rupturista que no solo la tecnología en el mundo tecnológico científico está teniendo esta revolución, sino en el mundo cotidiano nuestro, en el mundo administrativo, en el mundo colectivo, en el mundo empresarial, entonces, hasta que no seamos conscientes y nos tomemos en serio para adaptarnos, bueno, pues dejaremos que al final los 4 o 5 grandes empresas sigan ganando dinero a costa nuestra y de nuestra privacidad y que los chinos pues sigan incrementando su capacidad de control y de manipulación de los ciudadanos, ¿no? Bueno, ahora quien diga, joder, pues total, pues tampoco es tan importante, ¿no? ¿Qué más me da? Bueno, pues puede ser, desde luego no es mi opción, creo que no debería ser la opción de ningún demócrata y que no debería ser la opción de ninguna persona que hemos vivido experiencias diferentes, y en fin, yo en esto todavía creo como Raymond que quien ha vivido la libertad tiene más fuerzas para vivir, ¿no? Creo que en este sentido os animo a que lo intentéis todo, a que peleéis todo, que algo es mejor que nada, pero que seáis conscientes de que aquí tenemos un problema de cambio de paradigma de las relaciones, incluso de la propia administración. Y eso es muy gordo. Esto es muy gordo. Te pongo un ejemplo mucho más liviano. Con la Generalitat Valenciana, por cierto. En este momento están a punto de caducar algunas autorizaciones para invertir en renovables. Oye, todo el mundo está a favor de las renovables, ¿no? Que se concedieron por una subasta del gobierno central y está a punto de caducarse y no se ha hecho la inversión porque no tenemos los permisos. Están retrasándose tanto los permisos que puede ocurrir que haya empresas que pierden ese derecho y se pierda la inversión por un problema de que llevamos un año esperando un puto papel burocrático. Bueno, si eso está ocurriendo en un campo en el que todos estamos a favor de las renovables, de la inversión renovable, etcétera, etcétera, bueno, en un campo como este, el momento es muy complicado. Yo creo que aquí, en el caso concreto de la administración, que algo lo conozco, los últimos 10 años, por no poner siglas, los últimos 10 años el deterioro que se ha producido es muy grande. Muy grande. Y creo que eso debería de ser una de las prioridades políticas para este país, gobierne quien gobierne, no me da lo mismo. Pues a ver, no, imposible, no puedo compartir vídeo. Muchas gracias, Jordi, muchas gracias por la intervención y por la pregunta. Me ha parecido extremadamente adecuado el sacar el tema de lo público y lo que actualmente se está haciendo en la Generalitat, que me parece que es extremadamente potente.
Y bueno, de nuevo, gracias Jordi. No nos podemos ver cara a cara y espero Bueno, que lo haremos. tengamos otra ocasión para conocernos personalmente. De nuevo, gracias. Me encantará. Enhorabuena y muchas gracias a todos. Gracias. Pasamos.